La hora es gracias a FECOATRANS Inversiones y Negocios. Son las 2:03. Buenas tardes, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a seguir avanzando en esta cuenta regresiva hacia el 28 de febrero de 2021 y estamos ya oficialmente, según el Código Electoral, en silencio electoral. Bueno, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que han hecho los partidos políticos, ¿verdad? Pero el Tribunal Supremo Electoral dijo esta mañana, en la capacitación que dieron a los observadores nacionales e internacionales en un hotel capitalino, que van a hacer cumplir la ley, ¿verdad? Inclusive con los mensajes en redes sociales, ¿verdad? Que creo es lo más correcto. Hay que respetar la ley. La ley dice que debe de haber un momento de reflexión para la ciudadanía y hay que hacerlo. Nada cuesta. Lo otro es, ¿verdad? A los que les guste el jarabe, les tengo noticia, ya viene también la ley seca, ¿verdad? Y pues, si usted quiere, ¿verdad? Y es bolo responsable, compre guaro, llene su refrigeradora de agua loca y no salga de su casa, porque si lo agarran a pichinga en la calle, lo van a dar para el tubo, ¿verdad? Simple y sencillamente. Y créame que ahorita con la pandemia los procesos están bien lentos, ¿verdad? Usted va a echar una a su semana y peligroso hasta lo corran de su trabajo por abandono de trabajo, ¿verdad? Por el abandono laboral. Así que los consejos, ¿verdad? Y si estaban con el pendiente, quiero decirles que la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó entregar la información fiscal del expresidente Donald Trump a una corte en Manhattan, ¿verdad? Así que como que le van a contar las costillas a don Donald Trump, ¿verdad? Ya ven, muerto el rey, viva el rey, ¿verdad? Y como que le han echado baigón a don Donald Trump, ¿verdad? Ya nadie es chero de él, ya todos los que eran amigos. Así pasa, ¿verdad? Porque las derrotas son huérfanas, ¿eh? Y las victorias, pues, todos las celebran. Y no hay que olvidarse. Nadie se olvide de eso. Cabal, así es correcto. Hay que ser pragmáticos, ¿verdad? El poder no es absoluto y no es tampoco para siempre. No, estamos bien así, doctor, solamente con él. El doctor Jorge Panameño está con nosotros, infectólogo, reconocido infectólogo de nuestro país. Vamos a hablar de muchos temas, varios en particular, tienen que ver precisamente con acontecimientos de las últimas horas, pero también lo importante que debe de ser cumplir con todos los protocolos que el Tribunal Supremo Electoral va a aplicar a la hora de que usted vaya a emitir el sufragio. También vamos a hablar de este hongo, ¿verdad? Que ya se reportó al menos un caso en el país, pero como les dije yo, no hay que alarmarse, tiene algunas particularidades, esto no es como el COVID, ¿verdad? Y además, otra cosa que vamos a platicar con el doctor es de la posibilidad, como otros colegas suyos han dicho, de que se incremente después de el domingo. 2 semanas después de domingo se incrementen los casos de COVID, resultado de lo que podamos observar ocurre en los centros de votación. Bienvenido, doctor Jorge Panameño, de manera oficial. Le doy la más cordial de las bienvenidas a Las Cosas Como Son, 2:03 de la tarde. Muchas gracias, Josué. Y de nuevo un cordial saludo a toda su audiencia, que es tan importante. Siempre voy a repetir cada vez que me invitan a la KL que este es uno de los medios que llega hasta los últimos lugares de la nación y a todos los estratos sociales. Así que para mí es un verdadero privilegio estar contigo aquí. Sí, definitivamente, ¿verdad? La radio YSKL pues es un patrimonio ya del país, ¿verdad? ¿Quién no escucha la radio YSKL La Poderosa? Hasta allá, en las islas más apartadas del Golfo de Fonseca, allá mi anguerita del Golfo, ¿verdad? Allá en el Cerro de Conchagua, donde usted se imagine los bolsones, ¿verdad?, que le terminamos dando a los hondureños por una resolución de la Corte Internacional de la Haya. Hasta allá se escucha la YSKL con fuerza. Y fuera de nuestras fronteras patrias a través de las plataformas multimedia. Ya estamos transmitiendo, por cierto, doctor, en el Facebook Live, en la página Radio Cadena YSKL La Poderosa. Bueno,
vamos a comenzar, doctor, si gusta, hablando un poco. El Tribunal Supremo Electoral va a aplicar lo que se ha denominado como estrictos protocolos para poder permitir que usted, cuando se acerque a la mesa receptora de votos, corre el menor riesgo posible. Exacto. Y esto pasa porque usted debe de llegar con su mascarilla. Le van a pedir que se la quite, evidentemente con el debido distanciamiento, le van a pedir que se la quite un momentito, solo para ver sus rasgos faciales. Y después se la tiene que volver a poner. Los plumones con los que usted va a marcar las 3 papeletas, porque le van a dar 3 papeletas, la papeleta de diputados a la Asamblea Legislativa, alcaldes y consejos municipales plurales, y la de los diputados al Parlamento Centroamericano. Van a tener también un estricto protocolo de desinfección constante. Cuando usted lo regresa, lo van a desinfectar. Y bueno, esperemos que todas estas medidas sean cumplidas a cabalidad. ¿Cómo analiza, doctor, estos procesos que ha anunciado el Tribunal Supremo Electoral se van a implementar? Primero quiero hacer un par de comentarios en contexto. Uno de ellos es que ya se han realizado en otros países procesos electorales y estos no han redundado en un aumento en el número de casos. Particularmente porque aquí no se trata de las grandes aglomeraciones que hicieron en el centro de San Salvador y otras ciudades para diciembre o en los centros comerciales. Todo lo contrario, es una actividad completamente planificada en la cual ha sido preparada para la asistencia masiva, esperamos que masiva, y que si acatamos las indicaciones de las que vamos ya a hablar, vamos a disminuir notablemente los riesgos. Y segundo, no olvide que estas elecciones son críticas. Lo que va a estar en juego es el futuro de la democracia, de lo que podrían ser las últimas elecciones libres en el país. Así que conversaremos entonces sobre cómo ir, por qué ir y cuál es el riesgo que debemos tener desde el punto de vista de la pandemia, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, decía yo que se van a aplicar estrictos mecanismos de protocolo que van a precisamente pasar por el distanciamiento, la desinfección y por supuesto también el tema de que se deba de exigir para que usted ingrese al centro de votación que deba de portar su mascarilla. Sí, algunos consejos adicionales a esto, que por cierto el Colegio Médico mantiene hasta el día de hoy una campaña a través de ASDER, en conjunción con ASDER, sobre cómo ejercer nuestro sufragio de la manera más segura posible. En primer lugar, aquel que pueda, que use no una, sino 2 mascarillas. Esto puede ser utilizando una quirúrgica inicialmente y encima una mascarilla de tela de las que usualmente se pueden adquirir, doble mascarilla. Sí. Recomendable doble mascarilla. Recomendable. No siempre es posible porque no se puede adquirir o porque hay personas que no lo toleran. Y no deje su alcohol, ¿verdad? Para desinfectarse inmediatamente las manos a cada momento. Y otra cosa importante, aquel que pueda use una visera de protección facial. Sí, claro. ¿Por qué? Porque además de adicionar a la mascarilla la protección, nos va a dar tranquilidad para cuando tengamos que bajarnos la mascarilla, porque hay que hacerlo. Sí, que no vamos a quedar desprotegidos. Entonces el que pueda hacerlo, lleve su alcohol gel propio, aunque iba a haber a disponibilidad, lleve el suyo, el que pueda. Entendemos que no todo el mundo podrá y habrá ahí. El que pueda llevar su propio alcohol y haga uso de él cada vez que pueda, cuando reciba cuando ejerza su sufragio, después de entregar las hojas, inmediatamente aplique ese alcohol, y el plumón que le van a dar, o crayola. Y luego, después, esta vez no vamos a sumergir el dedo en un frasco, sino que nos lo van a pintar con un hisopo. Una vez que se haya secado, vuelva. Para evitar definitivamente que haya una contaminación. Sí, una vez que se haya secado, vuelva a usar
Claro. ¿verdad? Guarde la distancia reglamentaria, que son 2 metros, mínimo 2 metros. Evitemos formar aglomeraciones e inmediatamente que hayas realizado su voto, retírese a su casa, ¿verdad? Retírese a su lugar, a un lugar seguro, ¿verdad? Sí, donde no haya tanta concentración de personas. Así es. Sí, vaya a su casa y entonces habremos cumplido con nuestro deber como ciudadanos. Sí. Doctor, siempre existe un riesgo, ¿verdad? Siempre. Vamos a ser honestos en esto, ¿verdad? Siempre existe un riesgo, pero si usted sigue como lo está planteando el doctor Jorge Panameño, quien es infectólogo y aparte de eso es miembro del colegio médico, todas estas medidas usted va a ir disminuyendo el riesgo, ¿verdad?, de contagiarse. Hay toda una discusión, todo un debate sobre el tema de llevar niños. No hay que llevar niños. No hay que llevar niños. Porque no es necesario. Ahora, en el caso de los adultos mayores, pues aquellos que quieran ir a votar, ¿verdad?, pues también deberán ciertamente, ¿verdad?, tener todavía muchísimo más estrictos controles. Ponerle guantes, ¿verdad? Los guantes no son necesarios. Si se lavan las manos con alcohol gel es apropiado. Y lo que debemos protegernos son las vías aéreas, ¿verdad? Al usar mascarilla la boca, los ojos, la nariz. Sí, y no es que esté contraindicado, ¿verdad? Pueden ir si están protegidos. Si el problema que tenemos actualmente, y por lo cual las cifras no bajan ni de muertos ni de enfermos, es porque nadie está usando mascarilla. O sea, hay un gran porcentaje de la población que no usa mascarilla, que no se lava las manos, que no evita las aglomeraciones. Pero si tenemos todos estos cuidados, aún los adultos mayores pueden ir y protegerse. Sí, definitivamente, porque vaya, y esto pues no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Los restaurantes también, las discotecas, ¿verdad? Los lugares de alterne social. Sí, eso, cabal, no están tampoco cumpliendo a cabalidad, porque cuando ya usted anda medio jarra, cuando ya anda medio abeja, ¿verdad?, como le dicen, ¿verdad?, ya pues la mascarilla valió madres. Sí, nunca nadie ejerció supervisión durante el periodo de reapertura sobre ese tipo de establecimientos, y por ahí pues han venido las desgracias que han seguido sucediendo, pero vamos a hablar más adelante de la ventana de esperanza que se ha abierto con las vacunas. Sí, definitivamente. Bueno, mire, doctor, quizá, ¿cómo está la pauta, Sarmiento? ¿Está larguita? Bueno, vamos a hacer la pausa ya, doctor, para venir a hablar del otro tema que tengo, vacunas, ¿verdad? Yo sé que ustedes como infectólogos aplauden que ya se esté vacunando a la población, porque la vacuna, mire lo que ya nos certificó la OMS como el país libre de malaria. Creo que es importante esta certificación. Es importante, pero hay que hablar al respecto. Dame 5 minutos después para hablar de eso. Claro, vamos a hablar de eso, pero además decirles de que, por supuesto, la vacuna es la alternativa en este momento para salvar vidas. Hay que vacunarnos todos, ¿verdad? Entonces, creo que lo que debe de privar es, por supuesto, ese orden, ese control, esa transparencia, para que precisamente aquellos de momento que están en la primera línea de combate de la enfermedad, pues sean los primeros que se vacunen, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo después estos procesos continúan con el resto de la población. Y además vamos a platicar con el doctor sobre este tema de este hongo, ¿verdad?, que Candida aureus. Sí, que ya hay un caso al menos registrado, ¿verdad? Sí. Y pues las características que tiene para no alarmar a la población también, ¿verdad? Porque ya es suficiente alarma con lo del COVID y no queremos tampoco ser alarmistas, ¿verdad? O ser nosotros arquitectos de más alarma, ¿verdad? Así que vamos a tener todavía un tiempo prudencial para poder hablar de estos 3 temas con el doctor. Y por cierto, ¿verdad?, que nos refuerce el doctor si podemos esperar un incremento de casos después de
después del domingo 28 de febrero, ¿verdad? Ya regresamos. Gracias a FECO Trans Inversiones y Negocios 2:27. Bueno, estamos de regreso y seguimos conversando con el infectólogo, el doctor Jorge Panameño, es también miembro del Colegio Médico del Salvador. Y vamos a adentrarnos a otros temas, ¿verdad? Esta noticia, doctor, que la OMS ha certificado a El Salvador como país libre de malaria, ¿cómo se la reciben ustedes? No, con beneplácito, pero deben entender algo. Esta situación tiene historia. No se generó ni en esta ni en la pasada administración. Un proceso. Un proceso que comenzó en los años 20 del siglo pasado, que 80 años de lucha y cuyas principales bases se sentaron en la década de los 80, plena guerra civil, en donde personas hicieron grandes sacrificios para recorrer las zonas en donde había tanta malaria. La malaria, para quien no lo sabía, también se conoce con el nombre de paludismo. Sí, el paludismo. Es lo mismo, pero no vamos a confundir con otras enfermedades. Entonces el paludismo llevó décadas, legislaciones especiales y poder llegar a un punto en el cual se acabó con la presencia del mosquito transmisor, que es el Aedes aegypti. No, el Aedes aegypti es de dengue. Del dengue, el Anófeles. Es el Anófeles. Son mosquitos del género Anófeles. Entonces, y ahí también, cuando quedó el nicho descubierto, el nicho que ocupaba, ecológico, ocupaba el Anófeles, ese nicho fue ocupado después por la Aedes aegypti. El responsable del dengue. Después vino hasta la chikungunya, ¿verdad? Chikungunya y de fiebre amarilla en otros países. Sí. Entonces, pero es una cosa que llevó décadas y que a quien corresponde el mérito no es a los que fueron a recibir allá y a decir que gracias a 6 meses en el puesto habían logrado eso. No, es una cosa interesante que nos muestra, no son muchos los países en el mundo que tienen esta ganancia y que nos muestra cómo si hubiera voluntad se puede acabar con el dengue y otras cosas. Claro. ¿Verdad? Así que esto es una medalla para el pueblo salvadoreño ganada por los trabajadores de la salud que lucharon día a día, particularmente en el primer nivel. Recordarán ustedes, los que tienen cierta edad, cuando antes de la guerra pasaban 2 veces al año ciertos personajes característicos porque usaban un traje celeste y un casco metálico de color gris. Llegaban a nuestras casas, fumigaban y había un papel pegado detrás de la puerta en donde ellos iban firmando. Costumbre que desapareció a raíz de la guerra y a raíz de ciertos criterios políticos consideraron que la campaña antipalúdica ya no tenía razón de ser. Y aquí estamos hoy peleando con dengue, chikungunya, estas cosas. Pero estas personas fueron los verdaderos héroes. También los que trabajan en el campo, los promotores de la salud, que son hombres y mujeres valientes que recorren todos los cantones a pie, en bicicleta, en motocicletas, y andaban repartiendo antimaláricos, tomando exámenes y haciendo tantas cosas. Grandes obras de ingeniería que se hicieron para desecar pantanos y que esa es la historia que está detrás de no algo que se hizo hoy. No, miren qué bien que es mérito nuestro hoy, este siglo y este año decir que nos han reconocido. Eso corresponde a nuestros antecesores. Sí. ¿Verdad? Bueno, mire, creo que este tema nos da paso para también hablar de la vacuna, ¿verdad? La vacuna ha comenzado a aplicarse al personal de primera línea en el país, han llegado ya las vacunas de AstraZeneca. Creo que, y yo lo decía, que el hecho de que ya se estén vacunando los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los técnicos paramédicos, los encargados de dar mantenimiento a los equipos y todos los colaboradores alternos y que están precisamente en contacto con los pacientes o en los nosocomios, en donde hay una gran carga viral y que les toca, por supuesto, protegerse de la mejor manera para poder evitar contagiarse.
Yo creo que eso debe ser motivo de alegría, doctor. Por supuesto, sin embargo, no perdamos de vista ciertos detalles, ¿verdad? Como por ejemplo. Como por ejemplo, que vinieron 20,000 dosis. Trabajadores de la salud son 64,000, Sí. solo el sector público. Entonces, llama la atención la manera en que vinieron, el momento en que vinieron, la fecha en que vinieron. En realidad, la verdadera campaña de vacunación va a comenzar en marzo, cuando al país lleguen las vacunas bajo el protocolo, el mecanismo COVAX. Sí. En donde no menos de 100,000 unidades, dosis de vacunas estarán llegando en su hora, ya programadas por COVAX, y que son fechas y calendarios que no se pueden mover por motivos políticos. Entonces, qué bueno que llegaron, pero no hagamos una tormenta en un vaso de agua por 20,000 dosis, ¿verdad? Que no dan ni para cubrir al personal de salud. Es decir, esperemos la pronta llegada de más dosis para realmente hacer un esfuerzo que podamos ver frutos. Tanto es así que con dos motivos utilizamos vacunas nosotros, y antes como una reflexión. A diferencia de la primera ola, de cuando hace un año comenzamos esto, y de la manera en que sucedió de los siguientes meses en adelante, particularmente comenzando abril, mayo, junio, julio y parte de agosto, hoy estamos bien claros en algo. Por favor, póngame la atención debida. De todo lo que se hable hoy, de estas cosas, muy pocas situaciones ponen el dedo en la llaga. Y el punto es que la lucha contra la pandemia debe articularse alrededor del apropiado uso de vacunas. Los resultados que han sido reportados por naciones como Israel, donde ya el 70% de la población ha sido vacunada, muestran una inmediata caída en el número de casos graves que requieren hospitalización. Al menos el 60% hace un par de semanas y va en aumento. Lo mismo se está ya comenzando a replicar en Inglaterra, que lleva el 50% de su población vacunada. Y en América Latina, el único país que está imprimiéndole un récord o una velocidad rápida a la vacuna de Chile, a 2.5 millones de chilenos vacunados. Esto produce una marcada disminución en la muerte y el número de casos hospitalizados. Y si ya se cubre el 70% de la población, entonces con eso se puede generar una muralla inmunológica que detenga el virus. Al menos por un tiempo, lo que da oportunidad de modificar las vacunas si es necesario hacerlo, y tomar medidas de otra naturaleza, porque nunca, déjeme decirle algo, aún con las vacunas que tenemos y que van a ver, porque aquí no es la vacuna, aquí las vacunas. Actualmente hay cerca de 10 plataformas diferentes de vacunas en utilización, no solo las clásicas que habíamos oído, Pfizer, BioNTech, Moderna, Sí. Y en tercer lugar estaba la Oxford AstraZeneca, que es lo que usamos hoy día. La vacuna Gamaleya, conocida como Sputnik 5 y de origen ruso, es considerada la tercera mejor en el mundo. Sí, Después, la están aplicando en Venezuela, por cierto. Argentina, Venezuela, México y varios países. Y resultó, lo que pasa, y por la razón que le habíamos hecho el feo a esta vacuna, era que por una orden política se decidió iniciar su aplicación sin haber pasado por los estudios fase 3. Y ahí fue donde todo el mundo levantó la voz, incluyendo a mí. Miren, no voy a usar algo que no esté seguro. Pero ya salieron los estudios hace 2 semanas y inmediatamente se disparó su clasificación. Es buena la vacuna. Incluso mejor que AstraZeneca. Y sin tanto complicación de temperatura y a precios accesibles. Pero esto varía. En estos días, yo diría que antes del lunes va a salir la aprobación para la vacuna Johnson & Johnson, que tiene, entre otras características diferenciales, el que es de una sola dosis. Sí.
pero necesita temperaturas gélidas, ¿verdad? Johnson no. De veras. Sí, 2 a 5 grados. Tenía información yo, entonces casi anda igual que la de AstraZeneca. Correcto. La otra farmacéutica es que sí necesitaba. Sí, Pfizer, BioNTech y Moderna. Ellas necesitan. Uno menos 70 y otro menos 60 grados. Y eso hace que sea más caro. Entonces, la de Johnson y Johnson va a venir prácticamente, porque es una sola dosis, a revolucionar el tema. Sí, lo que faltaba era que fuera autorizada, pero ya de un momento a otro les decía va a ser autorizada y han prometido dicha compañía facilitarle probablemente al mecanismo COVAX 400 millones de dosis para ser distribuidas. O sea que pueden llegar a nuestros países, que son países subdesarrollados, una buena cantidad de dosis, no solo de una casa farmacéutica internacional. Así que ahí está el detalle. Salvo excepciones como, yo creo que los únicos han sido los israelitas. Pero los israelitas le donaron a Honduras y a Guatemala. Estaba viendo yo ese dato, que llegaron precisamente este mismo día a Honduras dosis de vacunas donadas por Israel. Sí, probablemente ellos... pero ellos tuvieron un excedente, lo que ellos utilizaron fue vacuna Pfizer, BioNTech, y ya, como decía, lograron vacunar al 70% de la población. Ya están regalando. Ese es el excedente, porque ya lograron el objetivo, la meta era el 70%. Con 70% de la población tú ya estableces una muralla. Y se puede decir que con eso ya puede garantizar una pared. Se espera. Hay todavía muchas interrogantes por responder. Bueno, le preguntaba esto por las mutaciones, ¿verdad? Exacto. Que se han dado. Hay muchas, entonces, diferentes pruebas han mostrado que los anticuerpos y otro tipo de defensa generados por estas vacunas protegen contra estas cepas, pero no hay plena certeza hasta que no pase el tiempo y se ha observado. Pero otros países, como Inglaterra y Chile, han basado su estrategia en utilizar diferentes marcas de vacunas de acuerdo a disponibilidad, porque la clave aquí es la disponibilidad. Un cóctel. Es decir, tener una variedad. Variedad, porque ninguna casa es que cóctel vea una mezcla y se vaya a prestar, cabal. Una variedad. Una variedad, ¿por qué? Simple y sencillamente porque ninguna de los productores tiene la capacidad de abastecer al mundo, ni la demanda. Claro, pero mire, doctor, será un desafío para la ciencia médica el hecho de que se estén encontrando mutaciones del COVID. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, lo que no sabemos es si estas mutaciones van a ser cubiertas con los anticuerpos generados por las vacunas. Hasta hoy se supone que sí, pero habrá que esperar y ver. Porque han habido estudios por ejemplo... Entonces, por eso la estrategia de Reino Unido y de Chile de tener varias vacunas para que puedas también garantizar que esas... Quisiera decir que sí, pero no. Bueno. La razón más importante de esto es que, como decía, la oferta de los proveedores es limitada. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? No casarse con una marca de vacunas, sino utilizar la que esté disponible. Incluso en Chile... ¿Pero qué objetivo tiene esa estrategia? El objetivo es crear la barrera inmunológica. Para cualquier cepa. Para cualquier cepa, sí. Es más... Es lo que yo quería decirle, que la estrategia va enfocada en eso. Sí, pero no en que agarremos todas las, sino que en este momento contra cualesquiera que sea la cepa que circule hay que vacunar al 70% de la población. En donde, desde el punto de vista de salud pública, ya no vale estar considerando vamos a hacer confinamiento, vamos a hacer esto, ya no. Lo que consigamos es vacunar. La estrategia debe ser vacunar. Vacunar. Y ahí es donde debe centrarse, ahí es donde estamos muy preocupados algunos de ver la forma en que se están manejando las cosas. ¿Qué les preocupa, doctor? De que se politice. A quién se le da la vacuna, que no sean claros los mecanismos de distribución. Y eso algunos nos tiene preocupados. ¿Cree que falta transparencia? Yo diría que lo que ahora vino es tan poco que realmente no podemos llegar a esa conclusión. Por eso le decía. Pero nos preocupa, por ejemplo, que tratamos de averiguar dónde se estaba definiendo quién se iba a vacunar y nos dicen que en Casa Presidencial se definen las listas de vacunación. ¿Usted no trabaja en el sector público? No. Pero sus colegas sí. Pero
¿Tiene colegas que sí? Sí, entonces cuando... ¿Y ya se vacunaron? ¿Quiénes? Los colegas tuyos. Algunos. No iban a vacunarse todos. Claro, pero pienso pues, doctor, que algunos colegas, por ejemplo, algunos que están en el colegio médico, ni siquiera están en la primera línea. Sí, pero resulta ser que el riesgo es para todo personal de la salud, ¿verdad? Lo entiendo, pero prioridad, si vamos a hablar si vamos a hablar de protocolo de prioridad que usted está diciendo que se debe de respetar, sí, porque debe de ser esto transparente, ajá, tienen que ser los que están en la primera línea, exactamente. Exacto. Y en general los trabajadores de la salud en diferentes estratos de riesgo, que son 64,000. Ahora, por lo que ahora vino 20,000, no vamos a estar yo creo que de hoy a mañana se acaba, pero la verdadera campaña de vacunación va a comenzar en marzo. Ya en marzo, cuando vengan ya las vacunas del... Ajá, muy bien. Y ahí es donde vamos a ver, y ahí es donde realmente quién va a decidir quién se vacuna o no. Sí. Mire, esto es importante. Yo creo que además las autoridades deben estar conscientes que debe haber un proceso transparente. Exacto. Y también de exposición a la sociedad para que no haya motivación de estar desconfianza. Ya hubieron vacuna gates en otros países, ¿verdad? Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Chile, escándalos, Perú. Todo eso, ¿verdad? Que los que usan siempre el poder, ¿verdad? Se adelantan. Se adelantan, pero ya salieron a la luz. Allá, perdóneme, en Argentina renunció el ministro de Salud, ¿verdad? Por ese escándalo. Y por ejemplo, en Perú estaba viendo que está preso también un ministro, creo, de salud, porque también... Y en España le costó al jefe del ejército también ser despedido. Entonces, mire, doctor, entre cielo y tierra no hay nada oculto. ¿Me entiende? No hay nada oculto. Entonces, así esperamos nosotros. Lo importante es que esto sea, lo primero es que se vacunen a los que están en el contacto diario con los pacientes de COVID. Así es. Es lo primero. Ya después vendrán los demás médicos, que sin duda alguna todo el personal médico deberá de vacunarse. Entonces, estamos pensando que para marzo llegan las de COVAX ya. Sí, es que mire, existe un calendario ya establecido y por la iniciativa COVAX está siendo gestionada por la OMS y la UNICEF. Entonces, ellos tienen sus calendarios, esos calendarios se van a respetar. Y no tiene que ver para nada con ninguna agenda política, vendrán cuando tengan que venir. Y sabemos nosotros que para el mecanismo COVAX hay compromisos de nación firmados de que va a ser un uso transparente y claro con las vacunas que vengan por ese medio. Son los requisitos para poder ser elegibles, ¿verdad? Así es. Los países han sido elegibles, pero les han puesto requisitos para que puedan, porque el precio al que se logró que consiguieran esas vacunas ha sido muchísimo menor que el promedio en el que han andado. Bueno, las COVAX, no las que vinieron ahora 20,000. No, claro, no estamos hablando de eso, pero de COVAX, el presidente en una cadena nacional dijo que habían sido elegibles para el mecanismo COVAX y ahí la que viene no es AstraZeneca, es la de... probablemente sí sea AstraZeneca. Mira, déjame decirte algo. Aún el mismo mecanismo COVAX no es gratuito. No, claro, no estamos diciendo que y no fue COVAX quien las va a donar. En realidad, COVAX es un mecanismo que compra para vender a un precio más reducido. ¡Vender! Vaya, ¿cuál es el tema aquí? Vaya, solo para aclarar conceptos. Sí. El mecanismo COVAX que se desprende de la OMS compra una cantidad industrial de vacunas, ¿sí? Sí. Al hacer estas compras directas a las farmacéuticas internacionales, a las transnacionales farmacéuticas, le dan un precio más barato. Exacto. Entonces lo que hace la OMS es ofertar a los países subdesarrollados más barato. Sí, pero déjame explicarte algo. 10 países de América Latina fueron escogidos por sus niveles de pobreza. Dentro de esos 10 surgimos nosotros. Sí. Entonces estos 10 países, la primera compra va a ser pagada por un grupo de asociaciones de ONG internacionales, a la cabeza Gavi,
es una ONG que existe para estimular el uso de las vacunas. Entonces, las primeras, el primer de 1 a 2 millones de dosis ya están pagadas por estos mecanismos. Y entonces esas iban a venir donadas, pero no por COVAX, sino que por esta otra organización. Entonces no sé, el Estado, y esto es bien importante entenderlo, las primeras vacunas, el primero de 1 a 2 millones de dosis que lleguen por COVAX no han sido adquiridas por fondos nuestros, ¿verdad? Entonces eso significa que van a ser donadas. No pierda de vista este tema. Doctor, tenía un último tema, es la situación de el Candida auris, el hongo que se le conoce científicamente con ese nombre. Es el hongo de la Candida auris. Hoy dio conferencia de prensa el ministro de Salud, Francisco Alaví, y dijo de que habían hecho estudios a los 2 pacientes y las pruebas confirmatorias, ahora con pruebas confirmatorias puedo mostrarles una imagen en la que ustedes pueden ver que no se trata de Candida auris. Este es el resultado del aislamiento. Como ustedes pueden ver, son 2 pacientes, de los cuales aquí está el patógeno que se ha aislado, ambos Candida aemuloni, que no es lo mismo que Candida auris. Bien, la información que se ha manejado a nivel de gremio es que 2 pacientes, fíjate, 2 pacientes del Seguro Social, ambos ya fallecidos, que habían tenido COVID y que después de recuperarse fueron trasladados al Seguro Social, tenían un cuadro clínico característico y se enviaron estudios al CDC de Atlanta, y que de allá se les había identificado como Candida auris. Y entonces, y eso es extraño, no, tenemos ya desde hace más de una semana en vigencia una alerta proveniente de la OPS-OMS, sí, de que la Candida auris, que es un hongo oportunista que va a actuar, tiene varias características. Uno, que es oportunista, o sea que se aparece en circunstancias especiales en donde las defensas del paciente están comprometidas. Y la otra situación grave es que responde muy mal los medicamentos que tenemos para manejar hongos. Es multiresistente. Sí. Entonces, y que se había detectado ya en múltiples sitios de las Américas. Sí. En Costa Rica en el 2019. Sí, y esto ya hace años que viene dando problemas. Sí. Pero en particular es posterior o en el transcurso de una COVID-19 que está apareciendo. Tengo entendido yo que sí se respondió de parte del CDC de Atlanta identificando el hongo. Ahora, y qué extraño es que haya un hongo que ya se reportó y que hay una alerta de la OPS-OMS para estar vigilando. ¿Verdad? Aquí no es algo que lo que hay que hacer es estar vigilando. Es exactamente igual que las cepas mutantes. Vaya, doctor, pero mire, un poquito, creo, siendo responsables, podemos explicar qué es, en palabras sencillas, de lo que estamos hablando. Sí. Existe un tipo de infecciones que se llaman oportunistas. Cuando usted baja sus defensas. Baja sus defensas, o hay condiciones que, sí, perjudican. Lo que le llaman depresión inmunológica. Sí, sí. Entonces, esto suele suceder en pacientes que están con quimioterapia por cáncer, por leucemia, radiación, pacientes con enfermedad avanzada por VIH-Sida y tantas otras condiciones que pueden haber causando inmunosupresión. Entonces, ahí aparecen ciertos microorganismos que en condiciones normales no son problema. Uno de ellos son todos los hongos de la familia Cándida, que son muchos. La más frecuente es la albicans, pero desde hace varios años comenzó a reportarse que este hongo estaba apareciendo en unidades especiales de cuidados intensivos, de pacientes oncológicos, causando una elevada mortalidad. Entonces, el problema grave es que si este hongo no se toman las medidas apropiadas, no se crean las condiciones para identificarlo tempranamente, puede diseminarse.
¿verdad? Tiene sus condiciones, sí. Y no debemos de alarmarnos. Tampoco tampoco se contagia de la manera en cómo se contagia usted de COVID, ¿verdad? Usted tiene que estar particularmente atravesando por un proceso infeccioso fuerte o recuperándose de para que usted pueda ser víctima de este hongo oportunista. En el caso de la COVID, pero también se puede extender a unidades de oncología, a unidades de cualquiera puede ser, cualquier paciente que esté inmunológicamente deprimido o decir con sus defensas bajas puede adquirir la enfermedad, pero estas están mayormente en los recintos hospitalarios. Son riesgos especiales. No hablamos de como la famosa bacteria come carne, vaya. Sí, o los multiresistentes. Esos son riesgos especiales que vienen. ¿A dónde agarra la bacteria come carne usted? En las unidades de cuidados intensivos. Sí, pero también en el medio ambiente, en ciertas condiciones del medio ambiente que no tiene que ver. Quizás más esto de las bacterias multiresistentes que se pescan. Pero usted debe de tener ciertas características. Así es, son riesgos especiales. Entonces no debemos por qué alarmarnos, la población. No es una situación para alarmarse, ¿verdad? En realidad es una situación que nos habla de cómo nuestro sistema de salud público y privado tiene que estar en capacidad de detectar tempranamente. Y de responder para evitar que alguien fallezca, habiendo recuperado de una COVID difícil, fallezca, venga a morir por una infección de cándida. Totalmente. Doctor, estamos, ¿cree usted preparados como sistema de salud para enfrentar esto que, pues, esperemos no pase a más de estos dos casos? ¿verdad? Pues mire, si se crean las condiciones, que si estamos en este momento preparados en el sistema público, yo lo desconozco, que sea la capacidad, los equipos de diagnóstico que hay de laboratorio están en capacidad hoy no es una cosa muy difícil. Si el método está automatizado, solo es de meter una tarjeta que lleve ahí los criterios para detectar. Pero luego viene si tenemos los medicamentos apropiados, y ahí sí yo tendría ciertas dudas, si en el sistema público están los medicamentos apropiados para tratar este hongo. Bueno, doctor, ya nos vamos, Sarmiento, ya nos vamos, me dicen. Yo quería platicar con usted de todos estos temas, creo que es importante. Una última pregunta, doctor, ¿podremos tener un repunte de casos después del domingo? Yo no lo creo, porque estamos hablando de que esto no se trata de un carnaval en la calle, ¿verdad? Si se respetan las medidas, si hay distanciamiento. Exacto, y que ya estamos advertidos y que... Muy bien. Es que su colega Iván Solano decía hoy que probablemente... No, perdón, corrijo, fe de errata. El ex viceministro de Salud, el doctor Navarro Marín, él dijo que probablemente puede existir Hay una posibilidad, pero en mi opinión es mínima. Ok. Es mínima porque aquí estamos en una situación y depende de todos. Sí, pero estamos advertidos, nadie va a llegar ahí diciendo que no sabía. Además, ya sabe usted, vea, que no puede andar sin mascarilla. Así es, y además no lo van a dejar entrar si no lleva mascarilla, punto. Y no le están violando derecho a nadie, no se puede. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto enorme. Siempre agradable conversar con el doctor Jorge Parameño, es infectólogo, reconocido infectólogo y también parte de el Colegio Médico. Yo quiero pedirle a todos los que nos están escuchando, vaya a votar, por favor, vayan a votar, todos los que puedan, ahí en su familia, y tengan su DUI y estén... bueno, no lo va a llevar quebrado. Con sus derechos vigentes, vaya a votar, después llorar no sirve de nada, por favor, vaya a votar, nada más. Sí. Gracias al doctor Jorge Parameño por el tiempo que ha dedicado a las cosas como son. Mañana volvemos, estamos buscando a expertos en temas electorales para tratar de analizar todo lo que acontece con el Tribunal Supremo Electoral y qué tan rápido se puedan conocer los resultados. Así que mañana vamos a tratar de abordar este tema. Estamos haciendo las coordinaciones para poder hacerlo. Así que les pido por favor que nos acompañen siempre cerrando la semana productiva y el programa especial el sábado, ¿verdad? A la previa del 28 de febrero. Gracias a nuestro amigo Iván Flores que estuvo en la transmisión del Facebook Live, en la transmisión multimedia. Y gracias a Sarmiento también que está en la cabina. Nos vamos, regreso tranquilo y en orden a su casa en la tarde
Pórtense bien, que nada les cueste. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaque. Buenas tardes para todos.